Buen día. Iniciamos un nuevo trimestre, una lección que nos desafiará a cambiar nuestra forma de ver las cosas y posiblemente a muchos nos desafiará a reestructurar nuestro cristianismo, porque nos llama a tener una fe, pero una fe tan sólida y en acción. Fe es creer y hacer, y el testificar demanda a nosotros hacer. ¿Por qué testificar? Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 3, 4. A lo largo de nuestro estudio está presente esta pregunta: ¿por qué testificar? Y Pablo respondiéndonos: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, delante de nuestro Salvador. ¿Qué motiva a Dios ofrecer la salvación a la humanidad? El gran anhelo de Dios es que todos sean transformados por su Espíritu y sean salvos. Él ama a cada ser humano y su amor no tiene límites. Su compasión es eterna, su perdón inagotable. Dios es un Padre amoroso que quiere que todos sus hijos estén en casa lo antes posible. ¿Qué nos motiva a nosotros, a los que Dios ha escogido para esta obra, a ofrecer la salvación a la humanidad? ¿Por qué testificar? Pero tengamos presente algo. Testificar implica que hemos sido testigos. Quien no es testigo no puede testificar. Pues bien, empecemos a responder las preguntas de esta semana. ¿Por qué testificar? ¿Por qué proveer oportunidades para la salvación? El Evangelio es como una cadena, es como un círculo. Yo recibo el mensaje de la salvación y luego a mí me corresponde también transmitir ese mensaje de salvación. ¿Por qué tenemos que testificar? Porque tenemos que ofrecer salvación como así a nosotros se nos ofreció. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios tiene diversas formas de darse a conocer por la obra del Espíritu Santo, a través de la naturaleza, por circunstancias o providencias especiales, por la vida y ministerio de Jesús. A pesar de disponer de todos estos medios, Dios ha querido usarnos a nosotros como canales para transmitir el plan de salvación. Él quiere que los que hemos aceptado la salvación la compartamos con los demás. Quiere que demos de aquello que hemos recibido, dando a otros la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Mateo 18, Santiago 5:20. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión. Jesús dijo: mi misión es buscar y salvar. Y nuestra misión, tu misión, mi misión, tiene que ser buscar y salvar lo que se ha perdido. Santiago 5, 19, 20.
Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué testificar? Porque hay personas que están perdidas, que están alejadas de Dios. Porque hay personas que un día conocieron y se fueron. Y porque hay personas que nunca escucharon de Dios, que nunca conocieron el mensaje. ¿Por qué testificar? Para proveer oportunidad de salvación a todos aquellos que nos rodean, a nuestro círculo de amistades, a nuestro círculo familiar, a nuestros contactos en las redes sociales. Otra razón para testificar, hacer feliz a Jesús. ¿Cómo es que podemos hacer feliz a Jesús cuando testificamos? Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este pasaje siempre resuena en los oídos de todo aquel que ama la obra. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente Dios ante tanto dolor y sufrimiento o ante tanta injusticia que el pecado ha traído a este mundo? Cada vez que compartimos el Evangelio con otros, el cielo mira expectante, anhelando que la persona abra su corazón y acepte la salvación. Cuando un corazón se abre, los ángeles prorrumpen en gritos de alegría. Dios mismo canta de gozo. ¿Qué puede ser más gratificante, más reconfortante que saber que en un mundo de tristeza tu testimonio trae alegría al corazón de Dios? Lucas 15, 6 y 7 es el clímax de la parábola de la oveja perdida. El pastor salió a buscar su oveja. Encontró su oveja. Puso sobre sus hombros a la oveja y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, gócense conmigo, alégrense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En la misma serie de parábolas, Lucas 19, 15, 9 y 10, habla acerca de la moneda. La mujer que barrió buscó su moneda perdida. Mira, la diferencia entre la moneda y la oveja sabe que está perdido. Puede pedir auxilio, pero la moneda no sabe que está perdido. Y lo trágico es que esta moneda está perdido dentro de la casa. Hay muchas personas que están perdidos dentro de la iglesia. Participan de las actividades, están ahí, pero están perdidos. Y Jesús enseñó esta parábola para hacernos entender que también tenemos que evangelizar dentro de la iglesia. Y cuando la encuentra, dice, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muy pocos saben que están perdidos dentro y muy pocos pueden darse cuenta que alguien está perdido dentro. Porque nosotros vivimos de apariencias y ahí el desafío: percibir, conocer, saber quién está perdido dentro y buscar a ese que está perdido dentro, llamar a ese que está perdido dentro. Lucas 15, 22 al 24, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo
sabe que está perdido. El hijo pródigo puede decidir. Y hay mucha gente así que está perdido. Y un buen día levanta la mirada hacia Dios y decide volver. Y cuando el hijo pródigo decide volver, vuelve temeroso porque desconfía de cómo le va a recibir el padre. Pero el padre dijo a sus siervos, cuando el padre vio a su hijo que volvía: sácate el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto. Porque mi hijo muerto, él, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En las 3 parábolas la historia termina de una forma feliz, con gozo, con alegría, porque fueron hallados, fueron encontrados. Pero para ello se necesita que alguien busque, para ello se necesita que alguien testifique, para ello se necesita que alguien entienda que su mensaje es buscar y salvar. Esa es la misión. Lucas 15:32 continúa: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En esta historia encontramos el otro hermano, aquel que se siente justo, aquel que se siente que nunca falló, aquel que se siente que es salvo. Este hermano no siente la necesidad de testificar, no entiende que hay que testificar, no entiende que hay que buscar y salvar. Oremos a Dios para no estar en este grupo, porque tenemos que testificar. Empecé preguntando, ¿por qué testificar? Pero también mencioné, solo pueden testificar aquellos que han sido testigo de algo, y ese algo nosotros tenemos que ser testigo de la obra salvadora de Dios, y para ello necesitamos tener una relación diaria con Él. ¿Por qué testificar? Porque hay fiesta en el cielo por un alma que se arrepiente. Otra razón para testificar, porque es el medio para crecer por medio de la generosidad. ¿No? Hay que testificar para crecer. Juan 7:38 en la Nueva Versión Internacional nos dice: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Qué ocurre cuando el agua se estanca? El agua de una piscina se corrompe si no se remueve habitualmente. Así nosotros podemos corrompernos, malograrnos, echarnos a perder si no dejamos que brote de nosotros el agua viva. Como vivimos al principio, Dios tiene muchos medios para darse a conocer. Sin embargo, aun cuando se manifestó directamente, puso en contacto a las personas con otras personas. Piensa en el ejemplo de Saulo o Cornelio. Hechos 9 registra esta historia, y Hechos 10. La predicación del Evangelio es un beneficio para nosotros mismos. Nos permite crecer espiritualmente y participar de gozo, del gozo de ver a otras personas aceptar a Cristo. A Saulo Jesús se le presentó, pero utilizó mensajeros, siervos para desarrollar el mensaje de salvación. A Cornelio el Espíritu le habló, pero utilizó un mensajero, a Pedro, para hacer la obra salvadora. Necesitamos crecer por medio de la testificación. Juan 7:37-38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva. El que cree en Dios, de su interior van a correr ríos de agua viva. Va a haber testimonio constante. Va a ser una persona que siempre va a estar hablando. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, mecida y rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Dad y se os dará. Necesitamos dar el mensaje de salvación. Necesitamos nosotros. ¿Por qué testificar? Porque es una de las maneras en que podemos crecer. Fidelidad al mandato de Cristo. Otra razón para testificar. Para obedecer el mandato. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios desea fervientemente que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esta razón nos ha dado la orden de compartir el Evangelio con todo el mundo. Es más, espera pacientemente a que cumplamos esa orden. A través de la historia, Dios ha escogido a hombres, naciones y pueblos con el propósito de que diesen a conocer la salvación al mundo. Para la Iglesia, descuidar o minimizar el mandato de Cristo es fallar en el propósito de su existencia y perder su llamado profético al mundo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios espera que todos procedan al arrepentimiento. La salvación es para todos. No retarda su promesa. El plan de salvación corre de acuerdo al reloj profético. En el momento indicado, Cristo va a volver por su pueblo. Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta la última de la tierra. Te he puesto para luz. Tenemos que ser luz, tenemos que alumbrar, iluminar. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, poco es para mí que tú seas cristiano, poco es para mí que tú hagas la obra para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49:6. ¿Por qué testificar? Debemos ser fieles al mandato del Señor. Motivados por el amor. Por amor. 2 Corintios 5, 14, 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Constreñir es obligar, precisar, impeler, impulsar. Comprender que por amor Jesús se había entregado a sí mismo para morir en su lugar era el motor que impulsaba a Pablo a diseminar la palabra de Dios por todo el mundo. Testificar es, por tanto, una respuesta de amor al amor de Dios. Ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Lo hacen con buenas intenciones y lo hacen por amor. Filipenses capítulo 1, versículos 14 al 16. Pablo escribe en 2 Corintios 5, 14, 15. ¿Por qué testificar? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Añade en 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hemos recibido ese ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio? ¿En qué consiste? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué testificar? Porque tenemos el ministerio de la reconciliación, tenemos que reconciliar a la humanidad con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la misión. ¿Por qué tenemos que testificar? Porque hay que reconciliar con Dios a aquel que se alejó. ¿Por qué testificar? Porque el amor de Dios nos impulsa a testificar, porque nuestra diaria comunión con Dios nos impulsa a dar ese mensaje de salvación. En conclusión, los siervos de Cristo deben testificar por su jefe con el poder del Espíritu Santo. El intenso deseo con el cual el Salvador anheló salvar a los pecadores debe caracterizar todos sus esfuerzos. La misericordiosa invitación hecha primera por el Salvador debe ser repetida por voces humanas y resonar en todo el mundo. Y en aquel que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22, 17. ¿Por qué tenemos que testificar? Porque somos testigos de su inmenso amor por el pecador, de los cuales yo soy el primero. Por eso debo testificar. Pero para testificar tengo que ser testigo del inmenso amor de Dios. Para testificar tengo que ser testigo de qué hace el Espíritu Santo dentro de mí, qué ha hecho. Jesús le dijo al gadareno después de sanarlo: ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Por esa razón nosotros debemos testificar por lo que Dios ha hecho para nosotros. Testificar no es más que contar a los demás lo que Dios ha hecho por nosotros. Si no hay nada, si no hay experiencia en nosotros, no hay nada que testificar. Necesitamos encontrarnos con Dios cada día, y entonces seremos testigos de su inmenso amor, testigos de su obra salvadora. Amén.